información necesaria del comportamiento del mismo. ¿Okay? Entre ellas, bueno, que los KPIs tienen que ser medibles, ¿okay? Deben ser cuantificables para su óptimo seguimiento, ¿okay? Deben ser relevantes, tienen que ir alineados a los objetivos estratégicos que tiene la empresa, tienen que ser accionables sobre todo, ¿okay? Recordemos que de nada vale que nosotros tengamos un dashboard muy bonito, muy bien estructurado, muy bien desarrollado, pero esas decisiones simplemente queden en decisiones más no en acción. Entonces realmente estos KPIs deben arrojar información que nos permita a nosotros accionar. ¿Okay? Que nos permita tomar decisiones y accionarlas sobre la información que nos está generando este indicador. ¿Okay? Y como último punto, bueno, tienen que ser temporales. ¿Okay? Deben tener esa característica de temporalidad que nos permitan medir, ¿okay? En periodos específicos estos indicadores para poder evaluar. Muy genérico, fíjense que por ejemplo si nosotros extrapolamos estos conceptos a un indicador clave, podemos acá sacar una lista inmensa, pero en el caso de los ingresos, ¿okay? Nosotros podemos trabajarlo como KPI los ingresos, porque de esa manera podemos medirlo, ¿okay? Es relevante. Hoy día, en el caso de Venezuela, pues realmente van casi alineados todos los objetivos estratégicos, los ingresos y costos, ¿okay? Y por tanto, también adicionalmente, esto nos va a dar información, en este caso los ingresos, para poder accionar decisiones en cuanto a estructuras de precios, ¿okay? En base a estructuras que se esté de alguna forma ofreciendo en el mercado, ¿no? Y también, pues claramente los ingresos nos permiten, o tienen esa característica particular que nos permiten medirlos de forma temporal, ¿okay? Y ver su evolución en periodos de tiempo distintos para analizar su comportamiento, ¿okay? Hay métricas como las que les coloco aquí en la lámina que KPIs que, dependiendo claramente, como les comento, de los objetivos de la organización, pues se pueden implementar, como son tasas de adquisiciones de clientes, claves, ¿okay? Que nos permiten a nosotros hacer una medición y esos KPIs poder extrapolarlos y trasladarlos a reportes o dashboards con esta herramienta para analizarlo y poder presentarlo de forma interactiva al usuario final, ¿okay? Fíjense entonces, este es un ejemplo muy sencillo, ¿okay? O digamos de lo que es el levantamiento, ¿okay? O cuáles son las etapas en cómo levantar estos KPIs, ¿okay? Y objetivos. Fíjense que el primer paso es definir ese objetivo al cual estos van a estar alineados, ¿okay? Establecer qué se quieren lograr con estos KPIs, qué se quiere medir, ¿okay? Para qué se quieren medir. Realmente todo, como les comento, siempre alineado a los objetivos estratégicos. Si mi objetivo es de aquí en este próximo semestre del año, ¿okay? Aumentar en un 5% los ingresos, pues claramente es un objetivo, ¿okay? Que se está planteando y por tanto hay indicadores asociados a ese objetivo, como claramente lo conversamos hace unos minutos. Esos indicadores de ingresos, esos indicadores de costos, ¿okay? Ese indicador de margen bruto, ¿okay? Que de alguna forma complementan ese indicador clave que pues se va a estar midiendo en función de ese objetivo, ¿no? Diagnosticar e identificar, ¿no? Seleccionar esa gama, ¿okay? De indicadores que nos van a reflejar el desempeño, ¿okay? En función de esos objetivos, ¿no? Paso importante que es la recolección de la data, ¿okay? Y también va al punto número 2. ¿Dónde encontramos esa fuente de esa materia prima? ¿Dónde está ese petróleo de las empresas? ¿Okay? ¿Dónde están alojados? Y realmente los datos en las organizaciones pues están alojados en múltiples fuentes, ¿no? Para poder analizarlos, ¿no? Y estas fuentes de información pueden ser diversas como sistemas contables, pueden ser diversas como los CRM, pueden ser diversas como archivos PDF,
inclusive hojas de cálculo, documentos de Excel, archivos, ¿no? Entonces, debemos determinar dónde se encuentran, cómo se encuentran, para posteriormente analizar esa información, ¿no? Extraerla, ¿ok? De alguna forma con Power BI, ya en unos minutos vamos a ver unos ejemplos de las capacidades que tiene esta herramienta para conectarse a distintas fuentes, ¿ok? Esos KPIs que estamos definiendo, ¿okay? Y para analizarlo con esta herramienta. ¿Para qué? Para presentar reportes e interpretar esta data y esta información y comunicarla de manera tal de que de alguna forma proporcionemos este análisis para poder sustentar. Perfecto. Fíjense entonces, este es un ejemplo muy sencillo, muy básico. Fíjense que es una empresa, en este caso Finvicorp, ¿okay? Su objetivo es que quiere identificar cuál de sus 7 productos tecnológicos, ¿okay? De su portafolio de productos genera más ganancias para promocionarlo durante el mes de diciembre. ¿Cuál de esos 7 productos genera mayor rentabilidad? ¿Okay? Claramente con un estudio previo de por términos estacionales o fenómenos estacionales, generalmente suele ser meses en los cuales hay mayor liquidez de alguna forma en la economía, el gasto pues suele ser un poco mayor en contraste con meses anteriores por temas festivos, ¿okay? Entonces ese es el objetivo, ¿no? En este caso de forma ejemplificada. Entonces debemos identificar en este caso cuáles son esos KPIs a medir, ¿no? En este caso margen de ganancia y beneficio por producto es un KPI que se puede trabajar, ¿okay? Se puede desarrollar para conocer entonces en base a este KPI cuáles esos productos que mejor margen de ganancia se obtienen, ¿okay? Número de unidades vendidas por producto, adicionalmente complementa muy bien el primer KPI, y los ingresos totales generados por cada tipo de producto. Ese también complementa el primer KPI, que es el margen de el beneficio bruto por producto, ¿no? Entonces fíjense que aquí ya hemos identificado 3 KPIs iniciales que nos van a permitir a nosotros estudiar y analizar cuáles son esos 7 productos, ¿okay? Para llegar a la conclusión o llegar al análisis final, ¿okay? A través de un dashboard, nos permite entonces discernir cuál de esos 7 es el producto core que nos va de alguna forma, en base a la data, indicar que podemos promocionarlo en el mes de diciembre, ¿no? ¿Dónde están esos datos? ¿Dónde los podemos recolectar? Bueno, es justamente allí donde tenemos que ponernos la capa y nuestro sombrero de detectives para poder identificar esa fuente de información, si la información que necesito para armar esos KPIs que acabamos de mencionar anteriormente están en un sistema contable, si están en un sistema administrativo, si están en un sistema de nóminas, si están en unos archivos de Excel, si están en unas carpetas en Drive o en hojas de cálculo, ¿ok? Reconocer dónde se encuentran esa información, conectarnos a esa fuente de datos, ¿ok? Calcular todas esas métricas claves como márgenes de ganancia por cada uno de los productos, ¿ok? Analizar esas unidades vendidas, ¿ok? Los ingresos por tiempo, pero entonces de esa manera lograr identificar alguna tendencia, lograr una conclusión final que nos permita de un reporte, de un dashboard, de un panel de información que nosotros podamos presentarlo a la audiencia final y que en conjunto con nuestro análisis, en conjunto con nuestras conclusiones a través de ese análisis, podamos entonces sustentar ese reporte y tomar las decisiones correspondientes. Ya hemos conversado sobre los KPIs, para que nos funcionen. Sabemos que esos KPIs de alguna forma tenemos que extrapolarlos a la herramienta de Power BI para poder analizar esa información
y poder presentarla, pero un KPI como tal, ¿okay? Estos indicadores se conforman de dos punto de vista, es lo que queremos medir, las dimensiones, cómo queremos medir esa métrica. ¿Okay? Entonces, la métrica, ¿okay? Puede ser, por ejemplo, los costos, las ventas, pueden ser los gastos, puede ser el inventario, el nivel de inventario, puede ser la utilidad. ¿Y cómo queremos medir esa métrica? Bueno, queremos medirla por cliente. De esta manera conformamos, ¿okay? O de esta manera es la forma en la que se porque esta es la base para nosotros desarrollar de alguna forma pues las visualizaciones y los reportes dentro de la herramienta de Power BI, ¿no? Porque cuando estamos dentro de su suite, dentro del sistema, ¿okay? Las visualizaciones se conforman a través de métricas y dimensiones, ¿okay? Y estas métricas y dimensiones debemos tenerlas muy claro a la hora de nosotros desarrollar esas visualizaciones para poder mostrar la información eficientemente, ¿okay? Es decir, si yo quiero medir o quiero analizar cómo ha sido el comportamiento de las ventas, debo entonces comprender de que las ventas es mi métrica, ¿okay? Y mi dimensión puede ser una dimensión de tiempo, es decir, meses, trimestres, cuatrimestres, bimestres, quincenas, ¿okay? Entonces de esa manera puedo analizar esa métrica por esas dimensiones, ingresos por meses, ingresos por años, por semestres, por cuatrimestres, ¿okay? Y de esa manera pueden identificar tendencias, ¿no? Perfecto. Fíjense entonces que cómo es el flujo de trabajo dentro de la herramienta. Y esto es un resumen, esta lámina resume todo lo que hemos venido conversando acerca del flujo de trabajo de Power BI. Y es que al nosotros identificar las fuentes de información, ¿okay? Nos conectamos con Power BI, esas fuentes de información, procesamos la data, analizamos, ¿okay? Desarrollamos un reporte y ese reporte ya lo podemos presentar o lo podemos de alguna forma discutir, ¿okay? Que es el escenario que recurrentemente sucede. Los reportes siempre sufren cambios, ¿okay? Siempre sufren ajustes. Y lo importante de todo esto y el punto que quiero llegar es que nosotros tenemos que desarrollar reportes que sean amenamente visibles, ligeramente visibles. ¿Por qué? Porque queremos evitar la tendencia típica de que hayamos desarrollado un dashboard transmitimos visualizaciones a través de distintos aspectos que son claves y vamos a ver en las láminas siguientes. Y es evitar la frase típica de por favor pásame ese informe Excel, ¿no? Porque es ahí donde realmente no estamos cumpliendo quizás la finalidad principal de poder soportarle un dashboard que refiera a ver la información en Excel, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? De que los reportes, cuando los desarrollamos con esta herramienta, no solamente es desarrollar el reporte y explicarlo, exponerlo, ¿okay? Interactuar con él y tomar decisiones en base a él, sino además de ello llevar un acompañamiento cómo debe interactuar con este reporte, cómo debe consumirlo, cómo debe interpretarlo, cómo debe manejarlo, ¿okay? Cómo debe moverse dentro del reporte, ¿okay? Entonces es importante que este acompañamiento siempre esté presente cuando desarrollemos un reporte, ¿no? Imagínense que nos den un carro a nosotros que de hecho acá en Venezuela hay varios y nosotros no sabemos cómo manejarlo, sino que simplemente nos regalan y nos dicen, bueno, ve cómo haces, cómo lo manejas. Bueno, realmente no podemos optar esa práctica con los reportes en Power BI, de proveerlo y no llevar un acompañamiento, una capacitación, inclusive una documentación. Su trabajo con Power BI es muy sencillo, es identificar esas fuentes de información, conocerlas. Power BI tiene conectores nativos que nos permiten conectarnos ¿okay? Y desarrollar esos reportes que permitan entonces proveerlos a los usuarios finales con su debido acompañamiento
y su debida capacitación en el uso. Power BI, al igual que Excel en sus últimas versiones, dentro de la misma herramienta, ¿okay? Contempla